Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Nuevo incidente en las calles de Aruba por jóvenes problemáticos. Pronto empezarán por el proceso para abrir enseñanza para empleo en San Nicolás. Muertes y damnificados por fuertes aguaceros en la República Dominicana. Javier Milei se convierte en el nuevo presidente de la Argentina. Primera vez en la historia, Miss Nicaragua se convierte en la soberana de la belleza mundial. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran hasta ahora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener una semana cargada de muchas bendiciones. Como siempre y como es habitual en nuestras emisiones, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un incidente que ocurrió durante el fin de semana. Sabemos que el cuerpo policial tiene que hacer diferentes controles y en esta oportunidad en la parte de afuera de un reconocido nightclub en la isla, allí algunos jóvenes problemáticos estaban causando algunos desastres y entre ellos empezaron también a arrojar botellas. En la madrugada del sábado, la policía tuvo que presentarse al área de Palm Beach, específicamente en la parte de afuera de un nightclub reconocido en este lugar, por una pelea en donde allí hasta se llevó a cabo algún lanzamiento de botella y por ese motivo una persona resultó herida. La ambulancia se presentó a ese lugar para brindar asistencia médica a la persona que resultó herida. Se trataba de un conocido por la justicia que al parecer una vez más estaba siendo envuelto en una situación de agresión en donde habría peleado con algunos jóvenes y después abandonado el sitio antes de que llegara la policía. La persona agredida le dio a la policía toda la explicación y también estuvo allí hablando de lo que había ocurrido. Después de allí, según lo que indicaron, empezaron a recibir asistencia médica. Según lo que han indicado las autoridades, no es la primera vez que este tipo de situaciones ocurre en este sector, pues sabemos que lamentablemente son más y más los jovencitos problemáticos que al parecer de pronto por la ingesta de alcohol empiezan allí a tener problemas y pueden escalar hasta agresiones físicas. Y esto fue lo que ocurrió en la parte de afuera de este nightclub, en donde un joven resultó con una herida bastante seria en una de sus cejas y allí también recibió según lo que indicaron, atención médica. Cambiando de tema, durante su reciente conferencia de prensa que tuvo el ministro Glenber Cruz, en donde estuvo hablando de la reapertura de enseñanza para empleo, hizo un anuncio importante, pues van a empezar con todo el proceso para poder abrir enseñanza para empleo en San Nicolás. Sabemos que en esta parte de la isla se están desarrollando diferentes proyectos importantes para la industria y por eso es necesario tener profesionales técnicamente capacitados para poder ocupar estos empleos. Também me quero anunciar que o grande fundete aqui de enseñanza para empleo, mirando força do setor turístico, danke ne gran manejo que me quero que danke também tá para a história e melhor ministro de turismo que da história dos países nós chega tá tem para sobre se você tá com turismo tá tendo nos progresso, nos qualidade de vida, nos prosperidade crescendo. Danke a nosso turismo, Central Bank da BCC, e me quero reconhecer, danke den grande esforço aí. Pero nós também estamos diversificando. Você sabe que o turismo, provavelmente, claro, também vi par de hotel mais, porque tem momento que Aruba está sendo grande, não? E tem momento que a quantidade não por mais, não? Com o qual nós precisamos diversificar. E pensei me pedi Sabine, criei time, para nós começar a trabalhar, e nós começamos a trabalhar, riba enseñanza para empleo San Nicolás, e me quero anunciar, Deus mediante, me saco político não tem fama, de fazer promessa não, quando tu não está cumprindo não, pero maneira você sabe, gente espera, que de maneira como receber enseñanza para empleo aqui, a ver, ele está em condição aqui, agora você drenta, mas sobre essa aqui está de para fora. Mais importante está o que você vai estar para dentro. E para fim de outro ano, nós lo hacemos, Deus mediante, quizás em mesma fecha aqui, é grande abertura de enseñanza para empleo San Nicolás, para sobra,
para sobrecultura y desarrollo también del sector energético, también sector turístico para arriba de Brug, na San Nicolás, vai ter proyecto en la zona de refinería, transformación de refinería, vai ter proyecto de hidrógeno, acción energía, Eagle LNG, propio Web Elmar Utilities RDA como stakeholders, nós temos secrets para arriba, nós esperamos mais proyectos também windmolens, etc. Que também vem uma transformação econômica de nosso país para bom, e nós também temos que ter mais gente do setor técnico. E em enseñança para emprego na San Nicolás, claro, também tem uma divisão para turismo, pero grandemente alma e corpo de enseñança para emprego San Nicolás também está curso técnico para trabajar del sector energético y otro proyecto que lo vi en Nana. Este fin de semana, el hombre de la barba blanca, Sinterklaas, llegó con sus pits a nuestra isla. Fueron muchos los niños acompañados por sus padres que estaban allí en el muelle de Oranjestad, esperando la llegada de Sinterklaas con sus regalos y su alegría. Ayer domingo en horas de la tarde, la sede del ambiente allí en el muelle de Pardenbay, en el terreno de APA de Aruba Ports Authority, fue donde una gran cantidad de personas presenciaron la llegada de Sinterklaas y sus pits. Como sabemos, el hombre de la barba blanca llegó conjuntamente con sus pits llenos de regalos para los niños de Aruba. En esta oportunidad, una vez más, los pits estuvieron pintados de diferentes colores y no como en el pasado, que era de negro. Sinterklaas contó con un viaje que fue largo desde España, pero llegó a Aruba allí con sus pits de colores para alegrar a todos los niños, repartiendo dulces, pero también muchos regalitos a los niños presentes. Según lo que indicaron, los niños fueron quienes más disfrutaron de la llegada de Sinterklaas, quienes los saludaron, se divirtieron, se tomaron fotos y estuvieron muy alegres en compañía de sus padres con la llegada del hombre blanco. Sabemos que también esto hace parte no solamente de los eventos que se desarrollan en pro de la temporada de Navidad, pero también así se le puede dar inicio a una de las temporadas más especiales. Empezamos nuestra ronda internacional en la República Dominicana porque allí los fuertes aguaceros han generado una gran tragedia. No solamente inundaciones, damnificados, pero hasta el momento varias personas también se encuentran desaparecidas y lastimosamente ya se han reportado algunos fallecimientos. Quienes perecieron en diferentes puntos del país como consecuencia de los torrenciales aguaceros del sábado, que dejaron precipitaciones de más de 400 milímetros de agua. En uno de los incidentes, 9 personas fallecieron cuando los 5 vehículos en que se transportaban fueron aplastados por el derrumbe de una pared en un paso a desnivel en una de las principales avenidas del centro de Santo Domingo. En el siniestro fallecieron 4 puertorriqueños, 2 inmigrantes haitianos y una mujer dominicana recién casada con un ciudadano francés. En la comunidad de Manoguayabo, al oeste de la capital, un río arrastró un vehículo, dejando al menos 4 víctimas fatales, entre ellas un niño, de acuerdo a testigos. Mientras en algunos casos las autoridades continúan haciendo los exámenes de ley correspondientes, en otros están los velatorios. Los aguaceros provocaron inundaciones en diferentes partes del país, comunidades incomunicadas por la ruptura de puentes, así como daños aún sin cuantificar en los sectores agrícolas. Las fuertes lluvias también arrastraron decenas de vehículos que quedaron inservibles y levantaron la capa asfáltica de varias calles y avenidas. El presidente Luis Abinader reunió de urgencia este domingo en el Palacio Nacional a todo su gabinete y representantes de los organismos de socorro para comenzar la evaluación de los daños y para enviar ayuda a los damnificados. Entre tanto, la migración ha sido el pan diario de todos los días en diferentes puntos fronterizos, por ejemplo, en el conocido Paso del Darién. En este tapón, pues son muchos ciudadanos de distintas nacionalidades que se arriesgan sus vidas para poder cruzar a territorio panameño y allí empezar su búsqueda hasta llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, familias como las que vamos a ver a continuación no han terminado bien y tristemente ese sueño americano ha terminado en tragedia.
A homicidios, abusos sexuales, robos y agresiones se enfrentan casi 4.000 migrantes que cruzan a diario el temido tapón del Darién. Y la ruta por San Andrés no es menos peligrosa. La tempestad del mar ha dejado al menos 7 naufragios y 74 personas desaparecidas, junto a otras violaciones de derechos humanos. Las víctimas mortales y desaparecidas dejan atrás miles de familias destruidas, como la de doña Yeniré, quien perdió a su hija de 17 años cuando intentaba cruzar la espesa selva entre Colombia y Panamá, dejando a una pequeña hija de 3 años. Hay una última nota de voz que ella me envía cuando llegan al campamento de la comarca Cunayala, donde ella me dice que no era tan difícil, que lo pudo atravesar, que pudo llegar hasta ahí, que ella había podido con eso. Ese mensaje no me llegó. Ese mensaje me llega varios días después que me lo manda su hermano. El cuerpo fue enterrado justo aquí, en el Darién, por su hermano y novio con quienes viajaba. La Cruz Roja les ayuda a mediar con Panamá la recuperación y repatriación del cuerpo. Es perdiendo la vida, es perdiendo la salud, dejando una familia rota, dejando todo el futuro en sus manos, porque mi hija era muy jovencita, entonces es extremadamente duro vivir en esta zozobra. Principalmente ya han pasado 15 meses desde que falleció mi hija y todavía no tengo sus restos. Mientras doña Yeniré llora por una hija que le arrebató la peligrosa selva, Creulvis vive el infierno de la incertidumbre de tener a una hermana de 8 meses de embarazo y 3 familiares más desaparecidos hace un mes, luego que tomaran una lancha ilegal de San Andrés hacia Nicaragua, embarcación que nunca llegó. Pues hablando de este tema, los Estados Unidos también ha tenido diferentes políticas migratorias y han deportado a cerca de 380.000 ciudadanos que ingresan a territorio americano sin tener la documentación legal y por eso, a través de los aviones, tienen que ser repatriados y devueltos a sus países. Diariamente salen desde Estados Unidos aviones llenos de inmigrantes a diferentes países, entre ellos Venezuela y Cuba, 2 de las nacionalidades de donde más están llegando migrantes. Precisamente este jueves salió el 4.º vuelo a Venezuela y también partieron vuelos hacia India, Ecuador, Perú y países de Centroamérica. Desde el 12 de mayo hemos repatriado más de 380.000 personas que cruzaron nuestra frontera de manera ilegal, incluyendo más de 60.000 miembros de familias. Esta cifra quintuplica las deportaciones realizadas en todo el 2022, cuando se expulsaron 72.177 inmigrantes a más de 150 países en todo el mundo. El subsecretario de Seguridad Nacional, Blas Núñez, dijo que han proporcionado la mayor cantidad de vías legales para asegurar un ingreso ordenado al país y advirtió a quienes cruzan la frontera ilegalmente. Van a enfrentar consecuencias que incluyen la repatriación, una prohibición mínima de admisión de 5 años y también pueden ser sujetos a procesos penales si siguen cruzando de manera ilegal. Y vean este impactante robo que ocurrió en Paraguay. Allí 2 personas que se encontraban caminando fueron interceptadas por unos vándalos quienes le lanzaron la motocicleta. Allí les despojaron de sus pertenencias. A las 23 horas aproximadamente del domingo pasado, una pareja que iba a retirar un pedido de comidas rápidas transitaba en su motocicleta sobre la calle Laguna Grande de San Lorenzo. Fue interceptada de manera violenta por unos motoasaltantes. Plenamente registrado en cámaras de seguridad, se ve cómo los delincuentes aprovecharon el intento de giro que iba a realizar la víctima para interceptarlos y con patadas los tiró al pavimento. Ambos motoasaltantes estaban armados y en todo momento apuntaron y amenazaron a las víctimas, quienes intentaron recuperar su motocicleta pero no lo obtuvieron. Con mucha impotencia, Josía nos cuenta su testimonio. Hace apenas un mes adquirió este medio de transporte para seguir trabajando. Lamenta la inseguridad y que ahora debe seguir pagando algo que lo arrebataron con total impunidad. Actualmente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en Venezuela, en donde se reunió también con su homólogo Nicolás Maduro. Allá hablaron de diversos temas, entre ellos también mirar la posibilidad de trabajar en conjunto entre la empresa colombiana Ecopetrol conjuntamente con PDVSA.
La propuesta se hace según los dos presidentes para garantizar energía eléctrica a Venezuela y materias primas fósiles como gas y petróleo a Colombia. Hemos planteado aquí un principio de verdadera integración energética entre los dos países. Se puede ampliar a Panamá, a Ecuador, a Brasil. Hemos llegado a importantes acuerdos para inversiones, para la seguridad energética de gas y desarrollo petrolífero conjunto. En ese sentido, el presidente Gustavo Petro señaló: es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. El planteamiento del presidente Petro, que incluye a PDVSA, la empresa del gobierno venezolano encargada de explotación y producción de hidrocarburos, apunta a que la gasolina en Colombia pueda ser más económica. Materias primas para hacer más barata la gasolina colombiana y materias primas para sustentar aún la transición hacia las energías limpias a través del gas. Lo que incidiría, según el presidente Petro, a que ambos países transiten a una economía descarbonizada. Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, la seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática. Los mandatarios aseguraron que la integración entre las dos naciones es necesaria para mitigar lo que está por venir por la crisis climática. Y el día de ayer domingo fue un día importante para Argentina, pues eligieron a Javier Milei como el nuevo presidente. Sabemos que el presidente ahora electo, quien tomará posesión el próximo 10 de diciembre, se enfrenta a una hiperinflación de un cerca de 143%. Se habla también de niveles de pobreza bastante altos y una Argentina en su parte económico bastante devastada. Argentina amanece con un nuevo presidente, será Javier Milei, quien estará al frente de la República Argentina por los próximos 4 años tras derrotar por más de 10 puntos de diferencia a Sergio Massa en un balotaje histórico que se celebró ayer domingo en toda la República Argentina. Para hoy lunes, feriado aquí en nuestro país, se espera el inicio de la transición política, con la reunión que se hará cerca del mediodía entre el actual presidente Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei. Los ojos también estarán puestos en las medidas económicas que puedan empezar a anunciarse, las medidas que se podrían anunciar en las próximas horas, teniendo en cuenta la grave situación económica que vive justamente el país, y los ojos también estarán puestos en el futuro de Sergio Massa. Ayer por la noche se había difundido la información de que podría llegar a tomarse licencia al frente del Ministerio de Economía, lo que no fue confirmado por su entorno, pero hay fuerte expectativa por el rumbo económico y político que tome no solo Sergio Massa, sino también todo el gobierno. Desde La Libertad Avanza, obviamente, hubo euforia durante toda la noche, y aunque siempre mantuvo Milei un tono extremista y un tono de cambiar por completo la dirigencia política, ayer el presidente electo abrió la puerta, abrió la ventana para que dirigentes de otros espacios se sumen también a La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que, como dijo el propio Milei en su discurso, la Argentina necesita de la unidad de la dirigencia política y de los argentinos para poder salir adelante. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esto es lo que deben saber los hombres sobre la vasectomía. Una mujer con poca visión cumplió su sueño de correr una maratón. De temporada di fin di anno, lunedì un 20 show, non ti importa una volta, sei stata conectata. Ring di alegría, ring di 20 show, un blanchi da stretta, creciendo conexión, live brindando music, YouTube prima repeat, happy band di Pasco. E ring di stretta, non sta cantando, basta mundo, conectado, che magia di Pasco. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom di ko may suota kay baby kidin. Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vim para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, manem, me bisa mai cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, me bisa 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me trata por com ele tempo de esqui. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. A outra baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Recientemente se estuvo conmemorando como el Día Mundial de la Vasectomía, pues eso es muy importante que los hombres tengan en cuenta cuál es el procedimiento de esta cirugía, cuánto tiempo tardará de recuperar. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La vasectomía es un método de planificación masculina donde se cortan los conductos por donde se transportan los espermatozoides. Un método efectivo, práctico y permanente. Se realiza con anestesia local. Es una técnica que se hace sin bisturí y simplemente se hace corte de los conductos deferentes, cauterizar esos conductos. Esta técnica tiene aproximadamente un 99% de efectividad. Este procedimiento dura 10 minutos, genera una incapacidad de 3 días y una semana después se puede retomar la vida sexual, pero tenga en cuenta que el efecto no es inmediato. La recomendación siempre es continuar utilizando un método anticonceptivo con su pareja hasta realizarse el espermograma de control. El espermograma es una muestra de semen que se realiza 3 meses después del procedimiento. En Colombia al año se realizan cerca de 20.000 vasectomías, sin embargo, aún persisten muchos mitos. El conducto que cortamos tiene como única tarea en la vida que los espermatozoides vayan a reunirse con el resto del semen. Y los espermatozoides son menos del 10% de lo que uno eyacula. Luego ni siquiera vamos a notar cambios en la eyaculación. Las hormonas las producen los testículos, esos no los tocamos. Y no tienen nada que ver con el pelo ni con el deseo sexual. El método se puede reversar, pero la decisión se debe tomar a conciencia. Uno puede buscar el sitio donde cortó, quitar esa cicatriz y reconectar los tubos. Es un procedimiento más complejo que requiere uso de microscopio, por ejemplo, que no es 100% exitoso, pero se puede revertir. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y arrancamos con esta mujer que estaba firmando su acta de matrimonio cuando por arte de magia se empezó a quemar. Los internautas indicaron que esta era una señal divina.
En la actualidad, los matrimonios representan un momento crucial en la vida de las parejas, marcando el inicio de una nueva etapa llena de promesas y compromisos. Estas ceremonias, repletas de simbolismo y significado, unen a dos personas en un vínculo que trasciende lo individual para convertirse en un compromiso compartido. Desde los rituales tradicionales hasta ceremonias, todas comparten la importancia de celebrar el amor y la unión. En un insólito y viralizado momento durante una ceremonia de matrimonio, una hoja del acta se prendió fuego mientras la novia firmaba. El incidente compartido en TikTok generó miles de comentarios, en donde allí la pareja que celebraba uno de los momentos más importantes de su vida estuvo a punto de enfrentar una tragedia. En las imágenes allí se observa cómo esta acta matrimonial empieza a incendiarse debido a que estaba muy cerca una vela encendida y por eso se empezó a quemar. La juez de paz presente en la ceremonia rápidamente se dio cuenta y afortunadamente logró allí apagar este pequeño fuego que se le estaba prendiendo al acta. Y hablemos también de esas historias que se viralizan. Una mujer con poca visión o con fallas en su visión corrió una maratón sin pensar que lo iba a lograr, pues allí en compañía de varias personas logró cumplir su sueño de correr a pesar de su discapacidad. La australiana Claudia Stevenson, una mujer con baja visión, consiguió lo que para muchos es una hazaña: correr la maratón de Nueva York. Más allá de su impresionante logro deportivo, los espectadores quedaron asombrados al enterarse de su condición. Su increíble historia demuestra que nada es imposible para quienes se proponen vencer sus límites. De acuerdo con la organización, Stevenson nació con baja visión, por lo cual nunca creyó que podría participar en alguna disciplina deportiva. Nunca pensé que podría ser una maratonista, pero en realidad era como una pequeña semilla que necesitaba un poco de agua, luz y crecer, según lo que destacó, quien con la ayuda de guías pudo terminar la emblemática maratón en Nueva York. Empezó su proceso de preparación para la maratón con una aplicación en su teléfono y después decidió entrenar de forma virtual con un especialista en carrera. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. Una vez más llega el mini mega de Loto, la lotería de Aruba, que está en 600.000 florines, pero con el Mega Plus, que está en 225.000 florines más, tendremos un jackpot total de 825.000 florines. Así que ya lo saben, para mañana martes 21 de noviembre tenemos el mini mega a 600.000 florines y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse extra 225.000 florines, lo que nos da un jackpot total y grande de 825.000 florines. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Y los dejo con los detalles de lo que ocurrió este fin de semana en Miss Universo, pues coronó a Miss Nicaragua por primera vez en la historia como la soberana mundial de la belleza. En la noche del sábado 18 de noviembre se llevó a cabo el importante concurso de belleza Miss Universo 2023. Fueron 83 aspirantes de todo el mundo que llegaron al Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda en El Salvador con la esperanza de llevarse la corona. Finalmente, quien se quedó con el título de Miss Universo 2023 fue Miss Nicaragua, Shaynis Palacios, quien pasó por todos los filtros y desfiles hasta convertirse en la ganadora de la edición número 72 del certamen de belleza. Shaynis es una comunicadora social, modelo y promotora comunitaria de 23 años que se ha destacado por apoyar causas que promueven el cuidado de la salud mental. En segundo lugar quedó Miss Tailandia, Antonia Porcil, mientras que el tercero quedó con Miss Australia, Moraya Wilson. Tras todos los días de desfiles y entrevistas con los jurados preliminares en el concurso en El Salvador, al inicio de la ceremonia, el sábado, fueron seleccionadas las 20 primeras finalistas. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.